Hola, muy buenas tardes, estimadas estudiantes. Es un gusto poderlos saludar de nuevo en esta materia titulada Teoría Económica. El poder indagar nosotros acerca de la teoría jurídica y sobre todo filosófica que abarca el estudio de teoría económica y que nosotros debemos de analizar y sobre todo ser muy competentes en el aspecto de poder incluso inmiscuirnos en este tema para mejorar la economía de nuestro país y del lugar de nosotros estamos redituando. Vamos a hablar de qué es teoría económica. ¿Ven mi pantalla? No, todavía no. Ya, Ahorita me dicen, ya, ok. Estamos hablando de se teoría está cargando. económica. Ya, Perfecto. listo. Teoría económica hace referencia a que en la Edad Media, cuando la producción mercantil simplemente cobró nuevo impulso en Italia, Francia, Holanda, Inglaterra, Alemania, el pensamiento económico se basó en los preceptos aristotélicos y la doctrina de la Iglesia Católica y en el derecho canónico. La teoría económica tiene auge en esta etapa, en la Edad Media, porque principalmente estos países que mencioné se lanzan económicamente tanto en productos como en leyes, como en fronteras, como en territorio, a experimentar un poquito más con barreras arancelarias, con límites territoriales nacionales e incluso internacionales. Es por ello que la formación de estados y naciones, el análisis económico se desvinculó de los criterios económicos y teología que no permiten su desarrollo. En el año 1615, Anthony de Montaigne, Francia, publicó una obra denominada Tratado de Economía Política. En ella asevera que la ciencia de la adquisición de la riqueza es común al Estado y la familia. Es decir, todo Estado es rico, todo Estado es proveedor, todo Estado tiene su propia riqueza y la forma de cómo poder explotar sus propios recursos. Es por ello que nosotros, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, el análisis económico se trasladó del ámbito del comercio a la producción, es decir, ya no solo era exportar lo que teníamos, sino también a producir artículos, incluso servicios que nosotros considerábamos que podíamos explotar. Inicialmente la agricultura y posteriormente a la industria y la producción en general. Y fue que hasta en el siglo XIX el nombre de economía comenzó a utilizarse sin el objeto de política, es decir, libre, bajo el dinamismo de poder tener una ganancia individual, una utilidad individual. Era una mera implícita, era una manera implícita de excluir al gobierno del estudio económico. De esta manera la economía se depura de la política. Hubo intentos de sustituirle el nombre por otros como semantística, catalítica. Estas ideas liberales se mantuvieron en boga hasta la tercera década del siglo XX, cuando el sistema capitalista entró en crisis profunda. Recordemos que dentro de la economía tenemos varios sistemas de mercado y tenemos varias formas de cómo nosotros en un gobierno destacan el auge de su economía. Ejemplo, el capitalismo, el socialismo, esas economías que nosotros comúnmente conocemos. Y es cuando viene aquí el concepto de economía política. Vamos a hablar que la economía política surge precisamente cuando vemos la necesidad de que necesitamos nosotros de que nos den utilidades por parte del Estado. Es decir, no podemos enfrentar una demanda global solitos. Necesitamos que esta demanda global sea bilateral. Es por eso que aquí en teoría económica manejamos una relación tripartita. En la primera esfera tenemos al Estado. Nosotros los voy a invitar a que junto con el artículo que mencionen la tecnolectura 25, 26, 27 y 28 para la otra sesión nos puede ser de mucha utilidad para que podamos participar. Y es por eso que esta teoría económica surge de las necesidades. ¿Qué entendemos cuando hay una palabra de necesidad? ¿Qué entendemos ustedes, compañeras, alguien que guste participar de la palabra necesidad?
Necesidad es algo inherente al ser humano. Pueden ser sus necesidades fisiológicas, Muy bien, sus necesidades materiales, sus necesidades de cubrir precisamente inherente a él. excelente compañera. Muy bien. Fíjense que las necesidades en economía son básicas. Incluso en el derecho administrativo existen las necesidades en clasificación. En el derecho nosotros tenemos necesidades desde un punto de vista sociales, jurídicas, económicas, etcétera. Pero como decía la compañera Lisbeth, las necesidades biológicas son aquellas como por ejemplo dormir, comer, descansar o recrearse. Y descubrimos que en la teoría económica el Estado debe intervenir. ¿Y cómo va a intervenir? A través de otorgar derechos, a través de otorgar deberes, y es ahí donde surge la palabra política. Entonces nosotros en teoría económica siempre va a estar miniscuida a la política. ¿Por qué? Porque aunque queramos separarla, no significa que su utilidad de la economía siempre tenga que ver con la política, pero sin embargo nosotros estamos viendo que nuestro Estado entra en una formación política fiscal siempre, ¿sí? Todos estamos dentro de un estado de política fiscal. ¿Por qué? Principalmente por el manejo de nuestra moneda. Ujú. No sé si ustedes han indagado ahorita en internet que el peso mexicano ha levantado económicamente más que otros periodos gubernamentales. No estoy hablando de política, pero sí estoy hablando que en este auge nosotros podemos tener un poco más de competitividad hacia el comercio exterior. Y no solo el comercio exterior, también nos pega en el comercio interior. ¿Sí? Es decir, internacionalmente nosotros, la política que se maneja del lugar en donde son ustedes o donde están ustedes ubicadas puede ser muy diferente a la política de los estados del sur. Ejemplo, ¿no? Muchos de ustedes tuve la oportunidad que la compañera Lisbeth visitara Chiapas y pudo haber comparado, ejemplo, gastronomía. En economía pudo haber dicho, ay, ¿de verdad esto cuesta? Porque en México es muy caro. ¿Por qué? Porque pues México económicamente produciendo es uno de los estados que adquiere todo a producción y no hay producción interna, es decir, como el maíz, frijol, materias primas. Entonces ahí vemos que la política sí está dentro de nuestra realidad economista, de la realidad que nosotros vivimos a diario. Como por ejemplo, vamos a hablar de que se refiere a la ciencia económica y obedece a su carácter social. Se ha confirmado durante el desarrollo histórico y se afirma que hoy en día, al internacionalizarse la producción de la mercancía, fenómeno al que se le ha denominado globalización de la economía. Un término muy importante es la globalización de la economía. ¿Por qué? Porque ya la mercancía está siendo globalizada. Ya conocemos todos, aunque sea que vaya llegando posteriormente, todos conocemos de los teléfonos más sofisticados, los más nuevos. Conocemos también, por ejemplo, eh, estaba yo en un curso y, por ejemplo, ya no son TICs, es decir, técnicas de investigación tecnológicas, ya no podemos denominarlas más que TICAE. O sea, hay muchos cambios que también dentro de esta economía global nos lleva a cabo y tenemos que nosotros forzosamente adentrar y estudiarlas para que nosotros en la realidad podamos contribuir a esta globalización de la economía. Y es por ello que dentro de la primera unidad vamos a estudiar macroeconomía y la microeconomía. Dos esferas muy importantes. Voy a dejar de compartir y voy a ver su plan de estudio para que veamos si todos vamos en la misma sintonía. Comparto pantalla nuevamente. Vemos de nuevo en su presentación que tienen ustedes, habla de la economía es en la estructura de la sociedad.
siendo la política, las artes, los deportes y el derecho, la religión, son superestructuras de la sociedad. La economía no se interesa por la actividad productiva del hombre aislado, sino por la producción en sociedad. Eso como lema en su trabajo debe de venir. ¿Por qué? Porque principalmente la economía a una teoría económica funcional dentro de una política si hacemos la suma, es decir, si todos producimos, México produce, pero en realidad lo que estudia una teoría económica es que no solo se hagan ricos unos, sino estudiar un modelo de económico para Desde ayudar hace rato que vine la tenía a una puesta, sí, nación, entran los niños para ayudar. No corriendo, molesto salimos, de hecho. a las compañeras con el audio. Ah, ok. Compañera Y Erika entran, a veces Preciosa. peleando, corriendo. Ok, ya, una disculpa. Sí, les decía yo que tiene que venir como título principal o como tema en considerar que la economía no se estudia por actividad individual, la economía la estudiamos desde un punto de vista general. Y es un fenómeno económico, ¿por qué? Porque si un día nos levantamos y vemos en las noticias que cayó el dólar, que se devaluó el dólar o que aumentó el dólar, y nuestro peso mexicano también, y que si el euro, o sea, todas las monedas, es un fenómeno económico que va dependiendo de nuestra productividad. Y hay dos conceptos muy importantes dentro de este ámbito, la oferta y la demanda, que eso va a depender que de nuestra economía suba o baje los productos. Sobre la descansan los otros fenómenos sociales. Podemos decir que los fenómenos económicos son condicionantes, no determinantes de la armonización social. Sin embargo, sí determinan la armonización dentro de una sociedad cuando nuestra economía es baja. Sí, es como lo que dicen, el dinero realmente no te da la felicidad, pero te da una tranquilidad. Muchos los hemos escuchado. Relativamente yo no entro a indagar en términos sociales, pero sí en términos políticos y en términos jurídicos, porque no podemos decir que económicamente un país puede estar endeudado como el de nosotros y seguir con una deuda todavía por nuestros nietos, por nuestros bisnietos. Es decir, tenemos que superar esta teoría económica y estos fenómenos. Y vemos nosotros las unidades. Tenemos las nociones generales de la economía, vamos a hablar incluso, vemos de nuevo la palabra hechos, teoría económica. ¿Qué diferencia hay entre un hecho económico y una teoría que le explica? No se olviden, los hechos económicos, la palabra hecho significa que no siempre interviene la voluntad. Por mencionar el SAT, ¿sí? Es un hecho económico, los impuestos, ¿no? Quisiéramos no todos pagar impuestos, pero no podemos. Se determina bajo qué parámetros de producción. Por eso es que no en el hecho económico, por ejemplo, lo que paga una compañera de impuestos no son los mismos que paga su servidora o indistintamente de nuestros servicios. Nos tocó una materia, creo que en una ocasión donde platicábamos un poco de los servicios públicos y veíamos que en unos lugares puede ser incluso más caro que en otros, que es un poco más económico. Eso es un hecho económico, ¿basado en qué? En un hecho social, político. En el hecho social no puedo competir nuestro estado de Chiapas con un estado de Sonora, con un estado de Chihuahua. ¿Por qué? Porque son estados en donde de productividad tienen ellos las fábricas, tienen manufacturas, entonces no podemos competir con eso mismo. Y vamos a hablar de la microeconomía. Es una rama de la economía que estudia el comportamiento de los agentes económicos con las empresas, hogares o individuos y la relación que tienen con los mercados. Por eso se llama micro, porque no abarca, digamos, como las macros, la empresa en general. Hablamos también, sí, hablamos también que uno de sus principios básicos es el análisis de la ley de la oferta y la demanda, lo que les explicaba. Eso se genera gracias al estudio del efecto en los cambios de los precios de los consumidores y de los productores.
La microeconomía también se encarga de desarrollar modelos matemáticos. Porque las queda mal el tono a ella. ¿Por qué modelos matemáticos? Estos modelos están basados en supuestos, lo cual hace que estos modelos solo se cumplan cuando se cumplen estos dichos supuestos. La microeconomía va a estudiar nuestra economía, digamos, en concreto, en un hogar, qué es lo que más necesitamos. Ejemplo, ¿quiénes de ustedes son familias, digamos, ya no micro, pero dentro de una familia microeconómica, quiénes son más de dos? ¿O quiénes son solo dos? Sí, compañera Lisbeth, ¿cuántos hay en su hogar? Pues ahora nada más dos. En un mundo microeconómico, vamos a hacer un estudio, eso dice la microeconomía de oferta y demanda. No es lo mismo, compañera Wendy, ¿cuántos hay en casa? Nosotros somos macro, 6. Las necesidades pues van variando. A lo mejor y diga, es que gastamos igual que esos 6, sí, pero a lo mejor la compañera Wendy hace una distribución económica según su punto de vista de teoría económica. La mayor parte de nosotras, hago el comentario, somos damitas que estamos ahorita en esta sesión. Y no me dejarán mentir que a veces como damitas aplicamos esta teoría microeconómica. Es decir, estudio mis agentes económicos, quién, cómo, cuánto tengo, con cuánto cuento. Como empresas también, mi hogar, mis tipos de mercados. Estamos viendo que hoy en día ya no existe solo el mercado físico, el mercado online, ¿sí? El mercado libre, mercado, etcétera. En el aspecto de que nosotros podemos influenciar a nuestro mundo económico, nuestra microeconomía, a deliberar determinados gastos o bien ahorrar determinados gastos. Es por eso oferta y demanda. Me decía la compañera Wendy, me imagino que ella tiene pequeños, ¿sí? Gasto de uniformes, ahorita que viene el nuevo ciclo escolar, libretas. Entonces ahí la economía de un lugar, ¡pum!, se infla y tienen mayor productividad y mayor ganancia. ¿Dónde obtiene la mayor productividad la compañera Wendy? En su propio negocio, la actividad que desempeñe. Por ejemplo, los que fabrican uniforme son temporadas altas. Dentro de la microeconomía hacen ese estudio, es decir, hay que tener suficiente materia prima o suficiente producto para que nosotros podamos vender. Aquí aparece la figura del precio, es el montón o valor que se necesita para adquirir diferentes bienes o un servicio. Está regulado por la ley de la oferta y la demanda. Normalmente está expresado en alguna representación monetaria, pero también viene que algo muy importante, el lugar, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes les ha tocado irse de viaje y han comprado una botella de agua que en donde habitan la compran en 15, no sé, 20 pesos y ya es muy caro, y van a otro estado y resulta que una botella de agua cuesta 50 pesos, ¿sí? Y dices, ¿verdad, compañera Chiri? Sí. Decía, A pues mí sí es agua. 59 me salió un necesito. Ujú. 59. Se imagina. Eso son los estudios que nosotros realizamos. Ahora en macroeconomía, estudia los indicadores globales del proceso económico, es decir, ya de varias micro, me voy a la macro y voy a ver cuáles son esas necesidades más importantes. Se trata de una aproximación del conjunto de la economía contraria al abordaje individual por agente, es decir, ya no voy a estudiar lo individual, que propone la macroeconomía. Ejemplo, ¿no? Van a poner una tienda, no voy a mencionar el nombre, y las ubican en la esquina. Hacen un estudio macroeconómico, ¿sí? ¿Cuántas tiendas hay con esa misma competencia aquí, en este territorio, en esta circunferencia? No hay, correcto. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Abarca una necesidad? Sí, no. O sea, ese es el estudio macroeconómico. Desde hoy ustedes en su casa ya pueden decir, a ver, espérame, ¿sí? Microeconómicamente ese gasto es necesario. Macroeconómicamente creo que lo meritamos, ¿no? O sea, ya podemos utilizar el lenguaje técnico en cuanto a lo jurídico, porque esto es jurídico. Mercado y trabajo y desocupación, el desempleo es una de las mayores preocupaciones de esta rama de la economía, de la macroeconomía. ¿Por qué?
¿No les ha tocado de repente que necesitamos que llegue, no sé, que nos pavimenten determinada calle? Y resulta que a veces dentro de las microeconomías son pocas familias que viven en esa calle. Entonces no tenemos ese recurso porque es mínimo las necesidades que hay que abarcar. Y macroeconómicas, no. Esta es una calle principal, no puede pasar desapercibido o necesitan algún mercado, etcétera. Entonces el estudio macroeconómico es diferente. Y hablamos aquí de una economía internacional. La globalización y el capital financiero internacional han entretejido las economías del mundo de manera tal que pocos fenómenos económicos carecen hoy de repercusiones en sus vecinos o socioeconómicos. En este sentido, se refiere al estudio de los distintos enfoques internacionales. Ejemplo, macroeconómico. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ok, gracias. Sí, Macroeconómico. sí. Ejemplo, nosotros San Cristóbal de las Casas aquí, aquellos estimados estudiantes que han venido acá, ven que para ir a la capital, si vienes de la zona sur, Comitán, Teopisca, tienes que pasar por San Cristóbal. Entonces, ese es un estudio internacional globalizado. ¿Por qué? Simplemente los bloqueos. Al bloquear un paso principal, en macroeconómica nos están afectando. ¿Por qué? Porque ya no viene turismo, porque ya no contamos con ingresos que contábamos, ¿no? Que ya habíamos hecho un estudio macroeconómico, viene, por ejemplo, aquellos que son dueños de restaurantes o que cuentan con un negocio de ese estilo a nivel internacional, ese fenómeno que están esperando que suceda, a veces no sucede por determinados choques sociales. Entonces vamos a ver qué es un sistema económico. Un sistema económico es la forma en que una sociedad o Estado organiza su producción y su distribución de bienes y servicios para el desarrollo de la misma. Organizar significa, ¿qué sistema puedo tener para que yo, mi Estado, mi ciudad, mi micro o mi macro, pueda yo distribuir mi riqueza? Y vamos a ver el sistema capitalista. ¿Puede alguien leerlo, disculpe? ¿Este? ¿Sí? ¿Puedo? Sí, gracias. Sistema capitalista. Se le conoce también como economía libre o de libre mercado, porque no interviene la regulación del gobierno, sino factores como la oferta, la demanda, el precio y los mercados. Es decir, en la economía capitalista, los individuos y las empresas privadas están a cargo del proceso productivo del país. Nosotros, ¿no? Capitalistas. ¿Por qué? Porque no es un sistema socialista en donde el Estado diga, esto es lo que esto es lo que va a Así costar es. y esto es lo que van a ganar y todos nos vamos a apoyar en economía. El sistema capitalista es, chambeemos todos, trabajemos todos, le echemos ganas en nuestros negocios, le echemos ganas en nuestros servicios y tratemos de salir a flote con nuestro sistema económico para que nosotros podamos tener un sistema capitalista de precio y de mercados según la actividad productiva, ¿no? Economía tradicional, ¿quién puede leer, porfa? Leo, no se preocupe, Yo. ok, Economía tradicional. Este es un modelo de economía simple, basado en las tradiciones y en la toma de decisiones que fueron exitosas en el pasado. Los estados con este tipo tienen un excedente económico pequeño, les impide invertir en mejorar su proceso de producción, poseen bajo nivel de renta, logran dar solución a los problemas económicos más básicos y dependen en muchos casos de ayudas y préstamos de países. ok, perfecto. Esta dice Ya muy poco se ve, pero existe. Economía de mercado o economía capitalista. Las decisiones son tomadas por los ciudadanos, prevalece la propiedad privada de capital y medios de producción, el libre mercado, la empresa privada con libertad para ser constituida y disuelta por los individuos. Bien, también nosotros lo tenemos. Sector secundario, también conocido como sector industrial, se encarga de convertir la materia prima producida por el sector primario en productos de consumo a través de procedimientos industriales. Y nos habla, ejemplo, aquí voy a irme, ok, me está recordando, al sistema socialista, también conocido, perfecto,
De mi parte ha sido todo hoy. Sería muy grato compartir sesión en la otra clase para que nosotros podamos seguir con platicando con este sistema, porque ahorita vamos a ver entre bienes materiales y bienes inmateriales su clasificación. Los invito, por favor, para la otra sesión, tener artículo 25, 26, 27 y 28. Vamos a ver los monopolios, la productibilidad y lo que corresponde. ¿Sale? Muchísimas gracias, ha sido un gusto. Estoy a sus órdenes. Gracias. Igualmente, Muchas gracias, buenas Ahorita tardes. nos vemos. Muchas gracias, Mañana. igualmente. Gracias. Vuelve a estar, compañero. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.